¿Qué tal, mis amados hermanos? El Señor me los bendiga nuevamente y como siempre, por la gracia de nuestro Señor Jesús, saludándoles primeramente y compartiendo otro devocional más para uno más entre las llamas en esta estación de radio llamada Radio Arcoíris de Amor, esperando y confiando en Dios siempre que todo lo que digamos en estos devocionales primeramente sea para darle gloria y honra al Señor, y segundo, para ser de edificación a todos nuestros hermanos que están sintonizando esta estación de radio y escuchando nuestros devocionales, que sea de beneficio, que sea de provecho, que sea alimento espiritual para todos nosotros. Y esa es la intención que tenemos en estar haciendo esto. En esta ocasión, mis hermanos, vamos a basar nuestro devocional en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 17 al 19. Repito, segunda Corintios, capítulo 5, del versículo 17 al 19. Y la palabra del Señor dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Como últimamente hemos estado hablando, en estas fechas estamos conmemorando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No celebrando porque no hay una fecha bíblica que diga qué día, qué hora y en qué año nació el Señor Jesús. Lo conmemoramos porque recordamos que un día sí nació. Y nació para llevar a cabo ese plan redentor con el cual a todos sus escogidos, a todos sus elegidos, nos dio la salvación. Pero en esta parte de la escritura, primeramente nos está diciendo, o nos trata de decir, que ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros nos reconcilió con el Señor, porque por causa del pecado nosotros estábamos separados de la gloria de Dios y separados de la comunión con Dios. Como recordamos, Adán y Eva convivían mutuamente con el Señor, pero el pecado hizo que esa relación se rompiera y se separara. Es por eso que Cristo Jesús vino y con ese sacrificio tan hermoso nos volvió a dar la reconciliación con el Padre. En estas fechas, mis hermanos, en que los corazones de todo el mundo, sin excepción, está más sensible, está más tierno, está más apto para recibir mensajes de perdón, de amor, de reconciliación, podemos aprovechar esta temporada, primeramente, mandar un mensaje a nosotros mismos. ¿Qué les quiero decir? Bueno, la palabra aquí en Corintios primeramente dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como ya lo sabemos, una vez que hemos nacido en Cristo Jesús, nuestro viejo hombre muere y nace uno nuevo, pero en Cristo Jesús. Dice que este ser nuevo ya no tiene nada de lo que era el humano viejo, el ser que era antes pecador. Dice que todas las cosas ya son hechas nuevas y que todo ya pasó. Nosotros, ante los ojos del Señor, somos nuevos, pero somos nuevos en Cristo. Ahora,
Si el Señor nos reconcilió con Dios por medio del perdón, ¿por qué no aprovechamos esta temporada para pedir y aceptar el perdón si tenemos algo contra un hermano, contra un familiar o contra un amigo? ¿Por qué no aprovechamos esta temporada para hacer lo mismo que Jesús hizo por nosotros hacia con el Padre? Reconciliarnos. Dice la palabra que nosotros somos nuevas criaturas y que el amor de Dios vive en nosotros. Y si el amor de Jesús se reflejó en que nos reconcilió con el Padre, ¿por qué no demostramos ese mismo amor a aquella persona con la que tenemos algún conflicto? Ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, o simplemente sea en el barrio, como decimos allá en el Distrito Federal. ¿Por qué no demostramos y practicamos también esa reconciliación? Porque más abajo en el capítulo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, el nuevo nacimiento, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Espiritualmente, Jesús nos reconcilió con el Padre, pero nosotros también podemos practicar el acto de la reconciliación con aquella persona con la que tenemos algo que no nos deja en paz. Dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lógicamente aquí está hablando del Evangelio. La palabra de la reconciliación es el Evangelio. Pero si lo aplicamos a nuestra vida, dice, en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. El Señor ya no tomó en cuenta las faltas, los pecados del mundo, los olvidó, porque hubo una reconciliación. Y eso es lo que deberíamos de practicar también nosotros. Pedir perdón, aceptar el perdón, buscar esa reconciliación, pero perdonar de una forma genuina todo lo que nos hicieron o lo que nosotros hicimos. Ya no acordarnos de esas faltas, tener esa reconciliación tan bonita que nos puede traer la paz, porque a lo mejor tenemos ya mucho tiempo enojado con esa persona, pero por nuestro orgullo o por X razón no podemos aceptar o pedir perdón. Y aquí el Señor nos dice que Él olvidó nuestras faltas. Y a veces muchas de nuestras faltas, son peores que las que otras personas nos pueden hacer. Pero a veces el orgullo y el ego nos impiden pedir perdón o aceptar el perdón. Pero Dios lo hizo, sin importar cuál grave hubiese sido nuestro pecado o nuestra transgresión con Dios, Él nos perdonó. No importando la gravedad, Él se olvidó de nuestros pecados. Y dice que aparte nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mis hermanos, nosotros ya somos reflejo de Cristo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y por lo tanto, debemos de hacer la diferencia. Nosotros debemos de reflejar ese amor que recibimos para así poder dar ese mismo amor. Busquemos a aquella persona, busquemos a aquel familiar, llamémosle a aquel hermano y reconciliémonos. Es lo que nos manda el Señor. ¿Por qué? Porque Él fue lo que también hizo por medio de su Hijo, reconciliarnos con el Padre. Hay otro versículo que me llama mucho la atención. Dice, y está en San Mateo, capítulo 6, del versículo 14 y 15. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto no significa que haya una condición como para que el Señor nos perdone. Lo que quiere decir es de que
Si nuestros pecados fueron tan grandes y aún así el Señor nos perdonó, ¿por qué nosotros no podemos perdonar al hermano que a lo mejor cometió una falta menos grave que la falta que nosotros hemos cometido al Señor? Si el Señor fue capaz de perdonarnos por amor, ¿por qué nosotros no podemos perdonar por amor también? Muchos de nuestros pecados son más graves de los que puede cometer la otra persona, pero aún así no estamos dispuestos a perdonar. Y si el Señor ya nos perdonó, ¿qué nos impide a nosotros perdonar? Practiquemos eso, hermanos, demos buen testimonio. Seamos esos testimonios vivos en que la gente va a ver reflejado el amor del Señor. Seamos esas Biblias abiertas, seamos esas prédicas caminando, porque todo lo que está en la Biblia lo tenemos que poner en práctica. Sabemos que a veces es muy difícil, pero no es imposible. Muchos podrán decir que solamente Jesús lo pudo hacer porque Él era Dios. Pero cuando leemos la Escritura, Esteban, cuando estaba siendo apedreado, le dijo al Padre: Padre, no les tomes en cuenta lo que están haciendo. Cuando Pablo estaba siendo latigado, o estaba siendo esclavizado, o estaba siendo torturado, él de todos modos oraba incluso por sus agresores. Hay hombres en la Biblia que reflejaron el amor de Cristo en sus vidas y también reflejaron el amor de Cristo hacia con los demás, no importándoles qué les pudiera pasar, pero ellos sabían que tenían que llevar ese mensaje de amor. Y si nosotros también somos cristianos, deberíamos de hacer lo mismo. Pablo dijo: imitadme a mí como yo he imitado a Cristo. Qué gran ejemplo nos dejó Pablo, pero muchas veces no lo queremos hacer. Es normal, estamos en la carne, pero es más grande el que está en nosotros que todo lo que pueda existir aquí. Y si tenemos al Espíritu Santo, Él es el que nos va a ayudar a vencer ese ego, a vencer ese sentimiento de no querer perdonar. Tenemos tiempo, pidámosle al Señor que nos dé palabras para poder llegar a esa persona, y también oremos por aquel hermano, amigo o familiar, para que también el Señor le ablande su corazón y pueda haber un diálogo en el cual los dos puedan llegar a un buen acuerdo. Este fue el devocional de esta ocasión, mis hermanos, esperando siempre que sea de edificación, como ya les he mencionado, pero primeramente que todo sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted tiene algo que le está acongojando o algo que lo está todavía picando así su corazoncito, entrégueselo al Señor primero, déjelo salir, déjelo ir y busque la paz del Señor. Vamos a orar, mis hermanos, para cerrar este devocional. Padre Santo, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te agradezco, Señor, nuevamente por la bendición de poder compartir un poquito de tu palabra, Señor, un poquito de tus enseñanzas, Padre, que muchas veces son difíciles todavía en nuestro cuerpo carnal, pero tú nos mandas a hacer muchas cosas, y uno de tus mandamientos es: amarás a Dios como a tu prójimo. Es difícil, a veces no hay palabras, no hay cómo perdonar o recibir el perdón, pero para eso está tu Espíritu Santo, para pedirle, y Él nos va a guiar. En Cristo Jesús te pido tu bendición, mi Dios, para todo aquel que está escuchando este devocional, esta radio, Señor. Yo sé que hay muchos hermanos colaborando en estos devocionales. La intención de nosotros es llevar tu palabra a aquellos que la necesitan y que se alimenten primeramente nosotros quienes hacemos esto, y también los hermanos o personas, Señor, que están escuchando esta sintonía, pero sobre todo aquellas personas que todavía no te conocen, mi Dios. Bendito sea tu nombre, y gracias, Señor, por dejarnos tan grandes ejemplos de cómo debe de ser un cristiano.
Gracias por haber mandado a tu Hijo a este mundo, porque Él fue nuestro gran maestro. Él dejó su palabra escrita para que lo sigamos escuchando cuando estamos leyendo cada uno de sus versículos. Gracias, Señor, porque tu presencia mora en nosotros, y esa presencia es la que debemos de reflejar en nuestro diario vivir, cómo nos comportamos, cómo hablamos, lo que decimos, lo que pensamos, Señor. Bendito sea tu nombre, y te pido, Señor, en Cristo Jesús, que sigas sosteniendo esta emisora de radio, ya que hay muchos hermanos dispuestos de corazón a seguirte sirviendo, predicando tu palabra. Todo te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, este fue el devocional. Me despido deseándoles muchas bendiciones y que la pasen muy bonito. Navidad, Año Nuevo, si Dios permite. Se la pasen bien con su familia, que gocen, que disfruten, que descansen, se relajen y que coman mucho. Porque yo sé que el Señor hace crecer la abundancia en los hogares de aquellos a quien lo buscan. Gracias, mis hermanos, y el Señor me los bendiga si Dios permite. Nos vemos en otra ocasión con otro devocional más para uno más entre las llamas. Se despide su hermano en Cristo, Gerardo Molina.